les hace falta a los que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Elimelech era un israelita. Elimelech era un hijo de Dios. ¿Qué le pasó a este varón? ¿De dónde salió el desespero para irse a otra nación? En medio de la necesidad de Canaán, claro, Canaán estaba llena de pecados, sí, era el pueblo de Dios prometido en medio de la corrupción. Pero él sale, él decidió ir a buscar comida a otra parte. Y al moverse entonces, podemos decir que no hizo la voluntad de Dios, no quiso esperar. A pesar de esta verdad, se fue a la tierra donde jamás honraron a Dios, donde nunca honraron a Dios. Hermanos queridos, ustedes y yo tenemos que meditar mucho sobre eso. Y nuestras decisiones van a tener que ser tan determinantes. Y si en esas decisiones no está Dios, es mejor que usted no lo haga. Si en esas decisiones no está la presencia del Señor, es mejor que usted no vaya. Como le dijo también Josué, si tú no vas, si tu presencia no va con nosotros, Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero tomar esa decisión. Y es que somos muy llevados de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestra opinión, de nuestra lógica, de la aritmética que hay en nuestra mente. Somos tan dados a hacer cálculos matemáticos y decir, eso sí va a dar resultado. Hermano, hermana, asegúrese de que Dios está allí, o si no, no vaya. O si no, no vaya. Pero Elimelech tomó la voluntad en sí mismo. Y a pesar de ser un hijo de Dios, a pesar de ser un hebreo, va entonces a refugiarse en las tierras paganas donde no honran a Dios solo porque allá hay alimento. Quédese mejor con lo poco que Dios le está dando aquí en esta tierra y espere la bendición del Señor. No te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a decepcionar, no. Y es ahí donde la frase viene a nuestra mente: ¿por qué lo hice, Señor? Tan torpe era yo que no entendía lo que Dios me estaba dirigiendo, lo que Dios me estaba haciendo. Y tan lindo es nuestro Señor que aún en medio de caer en el hoyo profundo, allá extiende su mano y nos saca. Aún en esa decisión que fue equivocada, en esa decisión que fue errada, para redimirnos, porque así es nuestro Dios. Nos redime, nos vuelve y nos compra. Así nos haya comprado el enemigo, nos compra con precio de sangre en Cristo Jesús, para que seamos su propiedad. Esta es la historia en el contexto de esta sola mujer. Y tengo que hablar de ese contexto porque solamente voy a mencionar 2 versículos en toda esta historia. Pero vamos a mirar que en el capítulo 1 de la vida de Noemí, que se encuentra en Ruth, en el libro de Ruth, vamos a mirar la aflicción directamente de Noemí. Después de llegar a esa tierra, después de llegar a ese lugar donde no adoraban a Dios, donde no querían a Dios, Noemí queda viuda. Y al quedar viuda, para los hebreos y para una mujer hebrea, quedar en viudez era un sinónimo de vergüenza, de desprotección. Ya no había quien la cuidara, no había mantenimiento ni sustento para una mujer viuda en la cultura judía. Por eso es que vemos cuando el Señor Jesucristo viene muy preocupado, y cuando la iglesia se establece por medio de los apóstoles muy preocupados por 2 clases de personas en el mundo, y una de ellas es las viudas, que no se vayan a descuidar, que por favor las tengan en cuenta, porque no tienen la forma ni la manera de que alguien las sustente, perdieron a sus maridos. Entonces Noemí queda viuda. Y cuán difícil debió ser ese momento para ella, estar en tierra extranjera, extraña, con 2 hijos. Ahora sus responsabilidades como madre y como viuda pueden aumentarse en gran manera. Ahora, sus hijos, que en lugar de ayudar a una madre viuda, dice la historia en Ruth capítulo 1, se casan con 2 mujeres moabitas. Y la ley judía prohibía el matrimonio con personas que no fueran
judías. Entonces, fuera de tener que afrontar la viudez, fuera de asumir las responsabilidades como mamá de estos dos hijos, estos muchachos toman una decisión equivocada también y entonces se casan con mujeres extranjeras cuando Dios les había prometido que no o advertido que no. Y esto sigue trayendo sufrimiento a la vida de Noemí. Pues esto encaja muy bien para aquellas mujeres que ya son casadas y que tienen hijos para casarse o casados. ¿Cuántos dolores hoy están soportando aquellas madres en hijos que están mal casados, por decirlo de alguna manera? Y ese sufrimiento y ese dolor y ver ese abandono y de ver la injusticia, todo ese sufrimiento lo estaba soportando Noemí. Como si fuera poco, pasan 10 años. Y después de esos 10 años, sus hijos, los dos, mueren. Así que Noemí pierde su esposo, pierde sus dos hijos y se encuentra en tierra extranjera donde son paganos y adoran a todos los dioses de este mundo menos a nuestro Dios o al Dios verdadero. No adoran al Señor. Ella había salido muy joven de Belén, había salido muy niña de Belén, como lo hemos dicho, con su esposo y con sus hijos. Ahora, ¿qué vemos? Vemos a una mujer tal vez vacía, derrotada, avergonzada, con dolor, con tristeza. Y dice el Salmo 34, 18, para esperanza a todas las mujeres que se pueden encontrar en esa situación. Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está el Señor a todos los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. No fue fácil para esta mujer asumir eso. No fue fácil para Noemí asumir el abatimiento. Pero el Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel, porque pasados los años el Señor empieza a bendecir a Israel de manera impresionante. Así que la misericordia del Señor se ve reflejada también en el pueblo de Israel. La Biblia dice, el Señor tuvo misericordia, regresó la abundancia, así que de inmediato cuando Noemí se entera de que su pueblo es bendecido, ella toma la decisión de regresar a su tierra de origen. Y es por eso que ahí vienen los dos versículos que yo coloqué en el texto o en el mensaje. Salió y regresa. Pero al entrar Noemí con Ruth a Belén de Judá, las personas decían, ¿no es esta Noemí? Ruth capítulo 1 versículo 19. Llegó sin esposo, llegó sin hijos. Por lo tanto, Noemí pide algo, que la llamen Mara, es decir, amargura. No me llamen más Noemí, que es dulzura, amabilidad, alegría, agrado. No. Llámenme Mara, que quiere decir amargura. Ese intento y esa expresión hace ver de una mujer devastada, tal vez marcada por la amargura, marcada por el sufrimiento. Versículo 20 y 21, leo a favor de ustedes el texto. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esta es la declaración de una mujer que ya no quiere que la llamen amable, ella no quiere que la llamen hermosa, ella no quiere que la llamen agradable, sino que la llamen Mara, que quiere decir amargura. Y esto probablemente es lo que hoy se encarga de ocupar nuestra mente y nuestro corazón. Las marcas de las malas decisiones de nuestra vida están allí. Ustedes y yo hemos tomado muy malas decisiones por no tener en cuenta a Dios. Hoy en día, hoy somos el resultado tal vez de muchas decisiones en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. La historia está grabada en el alma. La historia está grabada en la memoria. La historia va grabada en el corazón.
no se pueden revivir los hijos de Noemí. Y no se puede redimir ni tampoco revivir a su esposo ya muerto. Viuda, esa es su realidad. Y el intento, la intención con este mensaje, hermanos, es ver cómo Dios, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor, del abatimiento, de la más grande amargura, la puede cambiar en el consuelo que ustedes y yo necesitamos, y la renovación para ser distintos, para tener una vida nueva, para tener una vida bendecida, llena del amor de Dios. Y tengo que expresar y tengo que decir, el amor de Dios es lo que más puede satisfacer a un ser humano sobre la tierra. Más de lo que tú puedes ver, más de lo que yo puedo ver y puedo escuchar. El amor de Dios es satisfactorio en todos los campos de nuestras vidas. Por eso, la amargura de Noemí no le permitía ver las misericordias y las bendiciones de Dios. La amargura de Noemí tal vez no le permitía ver lo que Dios estaba haciendo. Él es el único que de todo lo que hay en contra puede transformarlo. Todo lo negativo que nos ha pasado, Él es el único que lo puede cambiar a nuestro favor. Toda la amargura que hemos vivido todos estos años, todo el dolor, todo el desencanto y toda la decepción de nuestras vidas, Dios es el único que puede tomar todo eso en una bandeja frente a sí y transformarlo con su poder, por su misericordia, en bendición para tu vida. Pero la amargura de Noemí no le permitía tal vez ver esa misericordia de Dios y esas bendiciones de Dios. Por eso decía, no me llamen Noemí, llámenme amargura, llámenme Mara. Y quiero mencionar algunas de esas bendiciones que están a partir del capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Por ejemplo, Noemí tuvo que ser conservada en la vida. Y a pesar que se fue para otra tierra y perdió a su esposo y a sus 2 hijos, Dios le preservó la vida. También Dios bendijo el nuevo pueblo. De nuevo pudo bendecir al pueblo de Israel, que la condujo de nuevo a la casa de Dios. Esa bendición sobre el pueblo de Israel hizo que Noemí regresara a su casa. Muchos hebreos y muchos israelitas no pudieron tener ese privilegio. Otra bendición es que Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevó de Belén hasta Judá. Pero Dios también hizo que llegara acompañada, y Ruth sería esa compañía, esa parte de su bienestar en la vejez. Ella salió joven y ya sabemos todo lo que pasó, pero en la vejez entonces Dios le concede a Ruth para que la acompañe. Lo otro es que Dios preserva, en medio de toda esta historia, Dios preserva a un pariente redentor. ¿Cómo se llama este pariente? Booz. Fue el que se encargó de redimirlas, de devolverles el valor, de darles el estatus de ya no viuda o abandonada, encargado de darle a esta mujer la dignidad, el valor, la honra que se le había perdido durante todo su camino. Y lo último, y está en el versículo 22 del capítulo 1, lo de Booz está en el capítulo 2, es que Dios la lleva justo en el tiempo de la siega para Israel. Justo en el tiempo de la cosecha. Ya en este versículo de la siega, ya no la están llamando Mara, ya la llaman nuevamente Noemí. Ya no está controlada por la amargura, ya está controlada por la bondad y la misericordia del Señor. Así que, hermanos queridos, la vida de Noemí nos tiene que llevar a todos nosotros, inclusive hombres y mujeres, a descansar en la soberanía de Dios. En todo lo que nos ha pasado y nos ha costado lágrimas, de rodillas, en nuestros cuartos, en silencio, todo el sufrimiento y toda la amargura, Dios es soberano sobre eso. Y si tú y yo somos llamados, el Espíritu de Dios nos va a levantar nuevamente y somos redimidos por la sangre del Señor.
Hoy tenemos que aprender a descansar en la soberanía de nuestro Dios. Él conoce tu decisión. Él sabe lo que te ha costado, lo que te ha pesado. Él lo sabe. Él es el ofensor directo. Cuando pecamos y cuando ofendemos a Dios, Él es el ofendido primero. De haber traicionado un amor tan grande, de haber traicionado a un Padre tan amoroso, de haber traicionado una palabra tan bonita, de haber huido y darle la espalda al que más nos amó. Aún con todo eso, Él sigue estando dispuesto a redimirnos y a sostenernos, a llenarnos de su Espíritu, para que se sepa que no hay Dios como Dios en toda la tierra, y no hay Cristo sobre todas las cosas como Él a través de su Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro que pueda redimir nuestra vergüenza y quite nuestros mantos de vergüenza que todo el mundo se encargó en tirar sobre tu vida, sobre la mía. Vergüenza más vergüenza, desprecio más desprecio. Eso le pasó a esta mujer, pero llega alguien y nos redime, y ya no tenemos un manto de vergüenza, sino un manto de perdón, un manto de bendición, de gracia, de amor por su misericordia. Y aunque la historia no se puede borrar, y aunque los recuerdos nos harán llorar tal vez, Él está a nuestro lado diciéndonos: hijo, aquí estoy yo. Aquí está el Todopoderoso para redimirte, para cambiarte. Aquí está, así como ese pariente de Ruth y de Noemí, como vos. Yo las voy a comprar. Nadie da nada por ustedes. Yo las voy a comprar porque son mi propiedad. Iglesia Confra Manrique, y para mis amigos que me ven a través de Facebook y de YouTube, hermanos queridos, descansemos en la soberanía de Dios sobre nuestra historia. Él no se ha muerto. A Noemí se le murieron los parientes, los hijos y el esposo. Qué dolor tan grande, pero Dios siguió vivo al tanto de esta mujer. Tenemos que recordar que Él obra. Tenemos que recordar que Él obra de maneras que no podemos comprender en medio del sufrimiento. Él obra aunque tú no lo entiendas. ¿Por qué te esfuerzas en entenderlo, mujer? Nadie va a tener la respuesta. Nadie, por más preparado y profesional que sea, nadie tiene la respuesta si Dios no se la revela, si Dios no se la da a conocer por medio de su Espíritu Santo. Nadie, no nos esforcemos por encontrar lo que no hemos entendido. ¿Para qué? ¿Qué da con entenderlo si eso no cambia la realidad? ¿Sabe qué cambia la realidad? Que en medio del sufrimiento hay una persona que se llama Cristo y que está ahí y que todo lo pudo ver y observar. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Y lo más hermoso de nuestro Dios, si usted analiza toda la mitología egipcia, toda la mitología griega, hebrea, usted ve que los dioses que ellos mencionan en toda su narrativa son dioses crueles, que piden sacrificios de humanos inclusive, que no perdonan, que son inclementes. ¿Saben qué diferencia al Dios verdadero de los dioses paganos en esos tiempos y en este mundo? Esto que voy a decir, mire, a Dios lo diferencia es que aún en medio de todo ese sufrimiento, Él está a favor de nosotros. Eso lo diferencia, y eso es el Dios poderoso. No deja de estar a nuestro favor. No deja de estar, no deja de estar pendiente de cada paso que damos. Y tal vez Él con lágrimas porque los pasos no fueron correctos. Tal vez con mucho dolor porque le dimos la espalda. No deja de vigilarnos. No para presionarnos, ni para manipularnos, ni para obligarnos, porque nos ama tanto, tanto. Él está ahí, está ahí. Como dice el Salmo y el salmista: no se adormece ni duerme el que te guarda, el que te vigila. Así que, hermanos, en Él, en Cristo,
tenemos nosotros nuestra esperanza. Como dice el título, de la aflicción al consuelo, de la amargura a la amabilidad. Ese es el Dios que tenemos. Que los años que te quedan por vivir, tú puedas ver la misericordia del Señor en todo. Señor, no sé por qué ha pasado esto, ni yo tampoco. Hay cosas en mi vida que yo no entiendo por qué, pero me gozo en saber que Dios estuvo ahí para sostenerme. Si eso no pasa, sí sería muy desventurado. Si yo no veo la mano del Señor, sí seríamos muy, muy abandonados. Hermano querido, hermana Noemí, tal vez te pudiéramos llamar. Todas las decisiones por las cuales tú has pasado, querido varón, tal vez vamos a Abimelech, aquellos que en medio de la desesperación tomamos la primera decisión y la opinión del Señor tal vez no nos importa. Aún con todo eso, Él sigue estando a nuestro favor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que conforme su propósito son llamados. Él es nuestro bendito Señor. Así que, hermanos, concluimos con eso. Él es nuestra esperanza. No se olvide de la vida de Noemí, hermana. Comparta de la vida de Noemí con alguna hermana que esté pasando por una enfermedad, por una situación difícil, por una hospitalización, por algo. Aquí hay hermanas que así como Diego se paró ahorita a contar el testimonio, no pararíamos de contar los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y si nos preguntan, ¿usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Lo único que sé es que Dios estuvo conmigo en el hospital, Dios estuvo conmigo en la clínica, Dios estuvo conmigo allí. Ahí estuvo el Señor. Y como dijeron las voces de los profetas, todo esto, como dijeron los profetas, como dijo Joel, como dijo Abdías, como dijo Malaquías y Abdías también, todos los profetas menores y mayores dijeron algo que coincidieron para que se sepa que no hay Dios como Jehová en toda la tierra, para que se sepa que Él está allí, que Él está contigo, que Él te llena de amor y de misericordia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a permitir que esta palabra sea afirmada por nuestro Señor. Amado Dios y Padre Celestial, estamos, Señor, frente a un Dios de consuelo. Estamos frente a un Dios de amor. Un Dios que conoce el dolor tan intenso que hemos sufrido a lo largo de la vida. Las épocas del pasado, el llanto del pasado, hijos en el pasado y tantas cosas, Señor. Hoy sabemos que nuestra realidad es diferente. Y en esa diferencia queremos ver brillar tu mano, Señor, y tus ojos bondadosos, para que nos dé seguridad, identidad y paz. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Señor, que así como levantaste y honraste y vivificaste, le diste vida y bendición a la vida de Noemí, lo hagas, Señor, también con cada hermano, con cada hermana en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que tus bendiciones, que tus misericordias consuelen el dolor que puede haber en medio de tanta devastación, tanta corrupción, tanto desprecio, tanta decepción, tanta desilusión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga a ellos, Dios les bendiga.